Hola, mi nombre es Joana, bienvenida a mi canal. Esta vez estaré comenzando una serie de estudios bíblicos. Es mi primera vez que lo hago. Nunca lo he hecho, pero tengo ese deseo de poder hacerlo. Comencemos primeramente presentándonos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este hermoso día, Señor. Padre, mira, en esta hora te presento, Señor, este estudio bíblico que estaré, Señor, tomando. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me has dado. Te pido, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo sea dándome el discernimiento para entender tu palabra, Señor. Estos favores te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi nombre es Joana. Bienvenida a mi canal. Bienvenidos todos. Estaremos comenzando nuestro estudio bíblico en el libro de San Mateo. Estaré utilizando la Reina Valera, la Biblia de Estudio Thompson. No soy teóloga, nunca he estudiado la Biblia de esta manera. Tengo el deseo de hacerlo porque como cristiana tengo una plataforma que puedo utilizar que otras personas no tienen, y tengo el deseo de hacerlo. Tengo un deseo de comunicar la palabra del Señor. Ya lo he estado haciendo hace unos cuantos meses con jóvenes en mi iglesia, pero esta vez quiero que sea algo diferente. Entonces quiero que se quede plasmado, y pues se me ha dado la oportunidad de tener un teléfono, tener servicio de internet, y creo que mejor momento que hoy para comenzarlo. Estamos en el mes de octubre 17 del 2024. Estamos en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Y estaremos comenzando con el primer capítulo del libro de Mateo. Yo personalmente tengo ya 9 años en el Evangelio. Es la primera vez que hago esto, de estudiar la Biblia. Siempre he estudiado la Biblia, pero donde otra persona enseña. También he estudiado para dar mensaje. Pero lo que yo quiero hacer hoy es algo completamente distinto. Quiero extraer el jugo de la palabra de Dios. Creo y soy fiel creyente de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, que el Espíritu Santo dirigió muchas personas para hacerlo. He escogido el libro de Mateo. Él es el autor. Mateo fue una persona que, al igual que yo, hacía impuestos en el pueblo judío. Él era judío, pero trabajaba para los romanos en aquella época cuando Jesús estaba en la tierra, que estaba en su ministerio de 3 años. Él conoce a Mateo, y obviamente muchas personas lo criticaron por hablar con Mateo, ya que Mateo no era una persona, como se diría, religioso. No era una persona que se podía decir que utilizara el hecho de ser judío. Él no utilizaba las tradiciones de la manera correcta. Eso es lo que yo he entendido hasta ahora. Pero comencemos con el primer libro de Mateo. La Biblia está dividida en 66 libros, de los cuales la mitad, bueno, casi la mitad se podría decir que es el Antiguo Testamento. Y de Mateo en adelante hasta el libro de Revelación o Apocalipsis, que es el fin, es el Nuevo Testamento. Estaremos enfocándonos en este estudio en el Nuevo Testamento. Ya más adelante pues el Señor será ayudándonos a introducirnos más adentro con otros tipos de estudios. Pero comencemos con el libro de Mateo. El libro de Mateo se enfoca en la palabra clave, que es el cumplimiento, y es el cumplimiento de la profecía. En el Antiguo Testamento, muchos de las veces que el Señor inspiraba a los profetas y daba palabra de un Salvador, se refería a Jesús. Yo soy cristiana, por ende
creo fielmente que aquellas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo a decirnos lo que iba a suceder. Se cumple la palabra en Jesús, las profecías en Jesús. Y Mateo dice todo, se dice que Mateo va desglosando las profecías. La forma en la que Mateo habla es muy sistemática, ya que obviamente él, por ser un profesional en el área de números, en la taxación, creo que es más sistemático, es más al punto, diría yo, investigativo, si esa es la palabra que debo de usar. Él hace profundidad, él profundiza y está tratando como de conectar los puntos, lo que se le llama en inglés connect the dots, conectando los puntos para llegar a donde debe de llegar, que es Jesús, es el Hijo de Dios, y Jesús vino a la tierra para cumplir la profecía. En el primer libro de Mateo comienza con la genealogía. Dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ese es el primer verso del primer capítulo, por así decirlo, la primera oración, el primer párrafo. Aquí dice que Jesucristo era hijo de David. ¿Por qué comenzar con hijo de David? Creo que porque David, al ser rey, y Jesucristo, quien pasa a ser de linaje real por la descendencia que viene, al ser hijo de David, hereda el trono de Israel. Como sabemos, el rey David fue nombrado rey sobre Israel y todo aquel que venga del linaje de David será rey, ¿cierto? Entonces dice que también era hijo de Abraham. ¿Por qué de Abraham? Bueno, pues además de que David venía de la genealogía de Abraham, es hijo de la promesa. Entonces, el autor acá, por así decir, Mateo, comienza con algo muy importante. Y es, Jesucristo es rey porque viene del linaje de David. Y Jesucristo es parte de la promesa de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Isaac fue el hijo que Abraham tuvo en su vejez, un hombre de 90 años con una esposa de la misma edad, la esposa de Sara. Tienen ese hijo. No fue el primer hijo, ya que por una desobediencia, tanto de parte de la esposa de Abraham como por Abraham, nace otro hijo. Pero el hijo de la promesa, el hijo de lo imposible, como se podría decir, era Isaac, porque era el hijo que iba a venir no de una mujer joven, sino de una mujer anciana y de un hombre anciano, que lo más normal es que ya, pues fisiológicamente ya no tengan hijos. Pero en ese caso lo tuvieron, ese fue Isaac. Isaac engendra a Jacob. Jacob era un hombre muy peculiar. Desde pequeño se caracterizó por hacer cosas que no eran, por así decirlo, no era lo que debía de hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando Jacob se encuentra en un momento donde él estaba huyendo de su hermano, y eso es otra historia, él comienza a pelear con el ángel de Jehová por una bendición. Ahí es cuando ya llega el día, o sea, amanece, y pasa la noche entera peleando con un ángel, emisario de Dios. Y por tal batalla que libró, porque le decía, si tú no me bendices, tú no te vas a ir. No,
no quería dejar que el ángel de Jehová se fuera sin antes bendecirlo y quitar de él la maldición pues que lo había perseguido desde el día que nació. En ese momento dice la palabra de Dios que es cuando a Jacob le cambian el nombre de Jacob a Israel. Él es aquel que engendra a Judá y a sus hermanos, lo cual dice que es aquel que es el padre de los 12 hermanos, que vienen a ser las 12 tribus. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Rahab era una señora que no se podría así decir que era la típica mujer. Ella tiene una parte muy peculiar en la Biblia y explica exactamente qué pasó con ella y de dónde salió ella. Pero Boz es un hombre judío, padre es judío, era un familiar no directo, pero sí cercano de el esposo de Noemí. Noemí era la madre de Ruth. Ruth era una moabita, no era una judía, era una mujer que se había casado con un hombre judío, el cual muere sin ella siquiera tener hijos. Pues como ella muere y ella no es judía y Noemí tuvo hijos y los hijos que tuvo se le murieron ambos, ella le dice a sus nueras que se vayan cada una a su pueblo, que vuelvan a su familia para que se casen y tengan pues familia, porque no habían tenido hijos. Pero esta mujer Ruth amaba tanto a su suegra, tenía un amor muy especial por su suegra, que le pide que la deje seguirla. Entonces ella dice, bueno, pues nos vamos a regresar a mi pueblo, a mi gente, pero tú tienes que entender que yo no tengo dinero, yo no tengo casa, yo no tengo nada. Y en la ley judía había una regla que si había una mujer que había enviudado y esa mujer, el esposo enviuda, el hermano del esposo es el familiar más cercano, ese hombre iba a redimirla, o sea, se iba a volver a casar con ella. La razón por la cual es tan peculiar es porque en el caso de Ruth, al ser moabita, ningún hombre hubiera querido estar con ella, ya que el judío pues no comparte las mismas creencias con los moabitas. En aquel tiempo aquellas personas habían sido idólatras y el pueblo pues obviamente no era idólatra. ¿Qué pasa? Cuando ellas llegan al pueblo, ellas conocen a Boz, el hijo de Rahab. Él era un hombre pudiente, él tenía viñedos o no sé exactamente qué tipo de sembradío, pero él sembraba. Él le dice a aquellas personas lo que le dejen pues de las sobras de lo que estaban recolectando, que les deje para que ellas puedan comer, puedan recolectar. Él sabía ya que Noemí estaba de vuelta a las tierras y que obviamente ella necesitaba de la ayuda de ellos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Ruth le dice a Noemí lo que está pasando? Y él le dice, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es como tratar de enamorar a vos, ¿verdad? Porque entonces ya le explica lo de la tradición y que él la puede redimir y todo eso. Y así todas sus tierras iban a volver a ella, porque las tierras habían sido retenidas en aquellos tiempos.
¿qué pasa? Ella hace lo que le dice Ruth. Y pues en la noche va, se le recuesta en los pies, él entiende que es ella, entonces le dice, espérate, las cosas hay que hacerlas bien, yo no soy el pariente redentor. Y eso es algo tan simbólico, porque no está ahí por nada. O sea, si vemos que de Jacob a Rahab hay varias personas que no hicieron nada destacado, solo son parte de la genealogía, pero no tuvieron algo simbólico en la historia de Jesús. Pero estas personas sí tuvieron algo simbólico, sí tenían ese... Era algo muy simbólico, era algo muy simbólico, que si uno se mete adentro de la palabra, uno entiende que son cosas que se van profundo, profundo. Bueno, pues esta mujer tiene a voz. Vos trata de buscar en la plaza quién es el pariente más cercano que quiera redimirla a ella y sus tierras. Obviamente por ser moabita ninguno quiere. Él lo hace de la manera correcta, entonces se la lleva. De ahí es que sale... de ahí es que sale entonces el papá. Ruth era la abuela o bisabuela de David. Así es, abuela o bisabuela de David. Siendo moabita, ella se casa con este hombre judío, es redimida y de su simiente pues viene esa descendencia, porque de Ruth, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí era el papá de David. Isaí tuvo más hijos. Claro que el más destacado fue el rey David. David no se destacó solo por ser rey, sino que desde un principio, en aquellos momentos, estaban los israelitas en una batalla muy fuerte con los filisteos. Y de ahí es que viene la historia que se le hace mucho a los niños acerca de David y Goliat, que Goliat era un nefilín, era un gigante. Aquel hombre pues había destruido a muchos israelitas. Él se burlaba del ejército israelí. En aquellos momentos el rey en esa época era Saúl. Y a David, quien era un niño, prácticamente era un jovencito, se le había encomendado la tarea de llevarle, pues creo que era alimentos a sus hermanos en la batalla, que estaban en la batalla. Sus hermanos obviamente eran más viejos que él. Ellos se le burlan a él, porque él dice, que ¿por qué ellos están permitiendo eso que esté sucediendo acerca del pueblo, que se estén burlando del pueblo judío? Y obviamente cuando a él se le prende la grandiosa idea de que él puede combatir a aquel pueblo, combatir a aquel hombre, no al pueblo exactamente, sino al hombre, combatir a aquel hombre que ya había matado muchas personas. Ellos se le ríen obviamente, pero él dice que pues con Jehová él podía hacerlo, con Dios él podía hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando David enfrenta a Goliat, gana. Más adelante es ungido como rey. Ya el pueblo tenía rey, porque era el rey Saúl. Y Saúl, por la batalla que gana David, pues lo nombra como músico y le da cargo. Y David se hace muy amigo de un hijo de un hijo de Saúl. O sea, él hace una amistad dentro de lo que cabe con Saúl y con su familia. Luego pasa a ser perseguido por Saúl para que no se cumpla la palabra, pero como sabemos la palabra de Dios se tiene que cumplir, no retorna otra vacía. ¿Qué pasa? Que David engendra a Salomón después de ser rey, ya
Esa es otra historia muy profunda acerca de dónde sale Salomón, el rey Salomón. Pero Salomón es hijo de David, con la que fue mujer de Urías, que esa fue una traición muy grande que pasó ahí en el caso de esa relación. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. En el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hay que ver que las generaciones dan del rey David a Jesús, quien viene a ser hijo de María y por lo cual obviamente hijo de José, por las circunstancias en la que el nacimiento de Jesús, él es heredero. Y sabemos que lo que se le llama el Cristo es el Salvador. Continúa en el 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si entendemos la concepción del hombre, sabemos que el hombre tiende a ser concebido cuando hay intimidad entre un hombre y una mujer. En el caso de María y José, no sucedió. Ellos ya se habían comprometido para casarse, pero ella no había tenido intimidad con José. Mas, sin embargo, por las cualidades que ella tenía y porque se debía de cumplir la profecía, ella es escogida por el linaje de David que viene de José para que ella sea la madre del Salvador, del Mesías. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En aquellos tiempos, cuando una mujer estaba comprometida con un hombre y aquella mujer tenía un embarazo antes de casarse, era sujeta a que la apedrearan. Y él, para que no sucediera eso, como la amaba, le dice que la va a dejar. O sea, dice en su corazón, no se lo dijo a ella, dice en su corazón, siente en su corazón dejarla. Pero ¿qué pasa? Que ese no era el propósito de Dios. Dice que, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sabemos que si José en aquel momento no hubiera recibido esa revelación, no hubiera sido capaz de continuar con la relación con María, porque ya él en su corazón ya había planeado dejarla. O sea, él no le había dicho a nadie, pero ya en su corazón sabía lo que estaba pasando. Y obviamente David lo nombra hijo de David. O sea, él sabe que es a él que se está refiriendo.
encima de eso le dice que no temas, o sea, que no tenga miedo. Eso es una forma de darle ánimo. Es una guía divina porque un ángel le habla a él en ese momento, le explica lo que está pasando, le dice que no tema en recibir a María, tu mujer, porque él le asegura, esa es tu mujer, es tuya, no es de más nadie, y que lo que en ella había sido concebido de una forma divina. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, que en español sería el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos que ya él venía con un mandato, ya él venía con un llamado. Él desde el vientre de su madre ya se había determinado que al él llegar aquí a la tierra, el propósito de él llegar era salvar el pueblo del pecado, o sea, de las cosas malas que los seres humanos estaban haciendo en ese momento. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho que el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa profecía se encuentra en el libro de Isaías 7:14. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A pesar que José se casa con ella, él aún no la toca, para que ese proceso que estaba pasando María fuera santificado tanto por él como por ella. Con eso termina el primer capítulo del libro de San Mateo. No soy teóloga, soy cristiana, no tengo ningún tipo de estudio. Esto lo estoy haciendo para el tiempo futuro, para mis hijas, nietos, para que si en algún día pues yo no esté, pues la inspiración que el Espíritu Santo de Dios me da para entender la palabra sea de ayuda a ellos también. No tiene ningún propósito más que entender la palabra de Dios y entender el propósito y la razón por la cual debemos de seguir a Jesús. En la siguiente entrega pues estaremos leyendo el capítulo 2 completo. En este pues nos queda más que saber que el primer capítulo del libro de Mateo nos habla de dónde salió Jesús, cuál es su descendencia, cuál es su árbol genealógico y pues el nacimiento, cómo viene a llegar al vientre de su madre, de la forma que pasa, la situación detrás y quién le nombra Jesús, a quién se le dice cómo ponerle, a quién se le dan las instrucciones. Se aclaran las dudas de si María había estado íntimamente con José. Y pues obviamente quedan todas las dudas aclaradas en ese aspecto. Esto es un tema muy profundo, es un tema que se va lejos y me encantaría poder abundar. Desafortunadamente el tiempo no nos ayuda. Vamos a entregar este primer capítulo en las manos del Señor y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido entender tu palabra, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más en tu presencia, que seas tú, Señor, tomando el control y el dominio, y que todo aquel que vaya a ver este video, Señor, sea bendecido por ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra infinita, y estos favores te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Diga adiós. Bye bye. Diga bye. Dios les bendiga.